También, ojo, que también es la búsqueda de cada uno. Sí, igual que predica. El que predica puede predicar muy lindo, pero si no hay búsqueda de la presencia de Dios, ¿y cómo el Espíritu Santo te va a mover? Ahí tenés que temblar el púlpito, tiene que temblar la plataforma del poder de Dios, tiene que fluir, haber sanidad, tiene que haber cosas maravillosas. Vamos a esperar todavía. Vino Gerardo. Bueno, Silencianos a todos. Ya estamos todos. Bueno, seguimos un poquito más. Bueno, en la segunda página, ustedes tienen la parcelación de la materia. Es decir, lo que teóricamente vamos a ir viendo día por día. Tienen en la cuarta columna que dice lectura anticipada, tienen todo lo que ustedes tienen que leer de un viernes para el otro. ¿Sí? Para hoy tenían solamente que haber leído la carpeta para hacer la ficha 0. Pues la 0 porque antes de que empiece la materia. Por ejemplo, para la semana que viene tienen la ficha 1. Y el contenido de la ficha 1 está en la carpeta, de las páginas 12 a 18. ¿Sí? Porque, como les dije a algunos de ustedes, tanto esta clase de hoy como la clase que viene son introductorias. ¿Por qué? Y porque hay un montón de cosas que tenemos que conocer antes de introducirnos en el texto bíblico. Sobre todo, si ustedes estuvieron haciendo la ficha, se dieron cuenta que todo ese material es básicamente historia. Es toda historia. Y es historia junto con el contexto político, el contexto social, ¿no? Muy sintéticamente. Yo les voy a dar un ejemplo, solamente un ejemplo para que ustedes puedan captar con claridad por qué es tan importante conocer el contexto histórico, social, político de cada texto bíblico que analizamos. En los tiempos del rey Usías, ustedes pueden leer en la Biblia, dice que Judá prosperó. Gerardo, discúlpame. Sí. Se te recorta. Se corta. No puedo hacer nada. Se corta mucho, Gerardo. Bueno, mucho, no se ahora, te entiende nada. Perdón, ¿eh? No, está bien, está bien. Vamos a intentar seguir y a ver qué pasa. Fíjate que se desconecten todos los teléfonos, todos los dispositivos. Voy a desconectar los dispositivos de Wi-Fi a ver qué onda. Desconectar el de Ross y el de la vuelta. Bueno, ¿está un poquito mejor ahí o sigue igual? No sé qué significa eso. Hiciste así y así. Sale con ruido, Gerardo. ¿Con ruido? Sí. Ah, ahora sí. La señal. Me parece que es el problema del micrófono, la recepción de tu micrófono. Porque señal se ve bien. Porque la señal va bien, solamente que se escucha como ruido a fritura cuando hablas. Bueno. Por la captura del micrófono. Voy a revisar si hay algún micrófono abierto. Había un par de micrófonos abiertos. Listo. Bueno. Ahí te escucho fluido. Vamos a ver cómo seguimos ahí. Listo. Bien, les decía de la importancia de conocer los contextos históricos, sociales, políticos de los textos bíblicos. Por ejemplo, solamente poner un ejemplo, nada más, modo de ilustración. En los tiempos del rey Usías, nosotros leemos en las Escrituras que Judá prosperó. No sé ustedes, están leyendo la Biblia y leen que en tiempo del rey Usías Judá prosperó. ¿A qué se lo atribuyen? Seguramente se lo van a atribuir a que Usías fue un rey piadoso, que buscó al Señor, que condujo al pueblo a que busque al Señor, etcétera, etcétera. En principio no estaría mal, porque era verdad, aunque no terminó muy bien Usías, fue un buen rey, pero la realidad es que en ese tiempo, en los tiempos del rey Usías, el imperio hegemónico de aquel momento era el imperio asirio. Y en el momento que Usías llega al poder, el imperio asirio tiene una guerra civil. Es decir, que el ejército que Asiria tenía desplegada
como fuerza de ocupación en todo el imperio, y que era el que ejercía la presión, el que cobraba los tributos. ¿Te imaginas que quién iba a pagar el tributo a un rey que estaba a 5.000 kilómetros y no había nadie que lo apretara? Entonces había una fuerza de ocupación presente en todos los lugares, y cuando se produce la guerra civil, ¿qué pasa? Todos se vuelven para la capital, para Nínive. Hay una situación para ilustrar esto, para ilustrar la ilustración. ¿Se acuerdan cuando el gobernador Scioli en un momento hizo que la gendarmería viniera a la provincia de Buenos Aires? Bueno, el presidente, ¿no? Por pedido de Scioli. Y la gendarmería se ocupaba de, porque era un desastre Buenos Aires. ¿Se acuerdan más o menos de eso? ¿Qué pasó en la frontera? ¿No? O sea, la gendarmería se ocupó de Buenos Aires, bárbaro, pero la frontera quedó un colador, ¿no? Esto fue lo mismo. Al imperio asirio entrar en guerra civil, el ejército se vuelve, entonces toda esa presión que ejercía toda la fuerza de ocupación desaparece y ninguno pagó ningún tributo. Por lo tanto, imagínense Argentina si no paga la deuda externa. ¿No? Si no debemos nada, no pagamos nada. Porque no podemos no pagar, si no sería un lío, ¿no? Ya lo sabemos, pero si se pudiera, en aquel momento se podía no pagar, ¿no? Usías no pagó. Entonces prosperó, pero no solamente prosperó Judá, prosperó Israel, que Israel eran idólatras, vamos a ponerle así, ¿sí? No buscaban al Señor, etc. No solamente Israel, prosperó Siria, que ni siquiera tenían al Señor como su Dios. ¿Se entiende? Entonces, si yo leo, Usías prosperó y pienso que prosperó porque fue piadoso, me estoy quedando con la mitad de la historia. ¿Se dan cuenta? Yo necesito conocer el contexto histórico, social, político, para conocer todo. El otro día no me acuerdo con quién hablaba, yo estoy dando Daniel y Apocalipsis, y alguien me hizo una pregunta, ¿cómo me dijo? Me decía que Ciro, el emperador persa, que Dios lo guió a liberar a Israel, más allá de que seguramente Dios intervino, Ciro liberó a todos los pueblos que estaban cautivos en Babilonia, no solamente los israelitas. Entonces, si yo creo que Ciro vino y dijo, ¿dónde está el pueblo de Dios? Regresen a Jerusalén, vayan a adorar al Señor de toda la tierra. Está incompleto, no está mal, pero está incompleto, porque todos los pueblos fueron liberados. ¿Se entiende? Entonces tenemos visiones parciales y nos vamos haciendo ciertas ideas equivocadas porque son parciales y vamos construyendo todo un sistema de ideas que después repercuten en otras cosas en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque vamos entendiendo mal algunas cosas que están en la Biblia, y entonces, nada, esto que digo, que nos formamos ideas erróneas de las cosas, ¿no? Bien, entonces, decía que esto de la historia tiene que ver con esta historia, valga la redundancia, con esta cuestión de tener un conocimiento cabal antes de ingresar al texto bíblico. Por eso, esta primera clase y la que viene van a ser introductorias. Quizás vemos todo antes, pero quizás no. Entonces, este es el programa, ¿sí? Lo que tiene la parcelación de la materia es lo que vamos a ir viendo. Les decía, y les repito, en la cuarta columna, la que dice lectura anticipada, es lo que ustedes tienen que leer, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque quizás alguno de ustedes, alguno me dijo que era un lío la armonía. Bueno, no se hagan problemas, si no pueden leer la armonía porque no la pueden imprimir, porque no tienen computadora y la tienen que leer del celular, por lo que sea. Esos son los textos bíblicos, no importa que no tenga la armonía o que no la uses. Ahí están los textos que hay que leer y de esos pasajes se extraen las respuestas para la ficha. ¿Está bien? Una cosa más. Lo que yo voy a tomar en los exámenes, tanto en el primero como en el segundo, es el contenido de las fichas. No les voy a tomar toda la carpeta y toda la Biblia. ¿Sí?
Hoy alguien me decía, no, pero miraba la pregunta 8, yo no me voy a acordar que este era tetrarca de, qué sé yo, etnarca de Gaulonite, Perea, Decápolis y Cepesneuer. Bueno, tranquilos. Yo lo que pregunto es solamente el contenido de las fichas. Y en ese punto 8 de la ficha que ahora vamos a ver en un ratito, solamente dice que, o es el propósito, la intención, que ustedes diferencien muy, muy claramente a todos los Herodes. Tenemos Herodes el Grande, sí, ahora les pido que no me abandonen cuando empiece Jesús ahí en Telefe, ¿no? Porque si alguno lo está viendo, bueno, hoy les toca Instituto Bíblico. Y no me la truchen, viste, que me ponen la cámara ahí y yo no veo y tiene el televisor, viste, track de ahí, bueno. Ahora, el que está viendo Jesús, hay 3 personajes ahí que ustedes tienen la materia. Herodes el Grande, que creo que ya se murió, me parece que se murió ayer. Herodes Antipas y Herodes Arquelao. Herodes el Grande, Herodes Antipas y Herodes Arquelao. ¿Sí? Después de esto, la generación que sigue viene Herodes Agripa. Y después viene Herodes Agripa II. Los Agripa están en Hechos, así que no nos preocupa tanto. Pero ustedes tienen que tener bien en claro quién es quién. ¿Sí? Esto seguro que se los tomo en el examen. Segurísimo. Que tienen que distinguir quién es cada Herodes, ¿no? Bueno, eso era el punto 8, nada más. Distinguirlos claramente uno del otro. Aparte que, si le prestan atención a ese cuadro que les preparé, que es un cuadro mío, no lo van a encontrar en ningún libro, lo hice yo. Hay una historia bárbara porque... Grosso. El primer hijo de Herodes, que después le puso a otro hijo, le puso el mismo nombre, el tipo tiene una hija que se casa con un hermano de él y después otro hermano se lo afana y es una cosa de locos, ¿no? Que es Herodes Antipas. Y Herodes Antipas es al que Juan lo encara y le dice, no es lícito que tenga la mujer de tu hermano, ¿no? Que es el que finalmente le termina cortando la cabeza a Juan. Pero bueno, no les quiero hacer, ¿cómo es? No me sale la palabra. Bueno, anticiparle la película, ¿no? Ensalada. Ensalada. No nos hagas una ensalada. No, ensalada no. Con los Herodes. ¿Cómo se dice cuando te cuentan el final de la película? Matete. El copete. Spoilear. Anticipar. No les quiero spoilear de historia. Eso, spoiler. No quiero hacer spoiler. Así que lo dejamos ahí. Bien, entonces, en esa columna tienen todo el contenido. También tienen cuándo tienen que entregar los trabajos. El trabajo práctico número 1, que es el mapa de las regiones y de las ciudades, lo tienen que entregar el día 22. ¿Sí? Y el devocional lo tienen que entregar el 12 de junio. Una Voy a pregunta. repetir, por si alguno no escuchó, que yo entre el lunes y el miércoles les subo un video con los pasos del devocional, cómo hay que hacerlo, o cómo yo lo quiero, no cómo hay que hacerlo. Porque seguramente todos ustedes hacen devocionales, pero les digo cómo lo quiero yo, ¿sí? Cómo lo van a hacer para mí. Bien. Perdón, el examen... Gerard, el mapa. Bien. ¿Cómo lo hacemos si te sacamos una foto? Y sí. Ya les dije que me lo manden como quieran. Si lo querés hacer por otro sistema y me lo mandás por mail, ustedes hacen el mapa y me lo hacen llegar. Como puedan y como quieran. Eso se lo dije la reunión anterior que usted estaba, Capurro. Sí, pero no me acordaba. Bueno, perdón. listo. No hay problema, estoy para eso. Así que no hay drama. Hacen el mapa y me lo envían. Les recuerdo que no sirve un mapa, que bajen de internet un mapa, lo impriman y me lo manden. ¿Sí? Lo tienen que hacer ustedes el mapa. Ustedes pueden bajarse de internet un mapa en blanco y completarlo ustedes, o la vieja y querida hoja de calcar, o a mano alzada. Algunos lo hacen a mano alzada, no hay problema, no hace falta que sean cartógrafos. Si lo quieren hacer a mano alzada, no hay drama. Mientras esté
más o menos prolijo y se entienda, no hay ningún problema. Bien. Tiqui, tiqui, tic. Bueno, pasemos a lo que es la ¿Dónde está la Profe, ficha 1 y la disculpe. ficha 2, Gerardo? Gerardo, ¿dónde está la ficha 1 o ficha 2? No se las di todavía. Ah, no nos diste. La ficha 1 se las voy a dar hoy. La ficha 1, ficha 2, no nos diste. No, se las voy a dar ahora. Cuando termine les doy la ficha 1 para que la hagan la semana que viene. Ah, bueno. Sí. ¿Qué decías, Gabriela? ¿O Romina? Si nos podés repetir, profe, del mapa porque se cortó y no llegamos a entender. Hay que hacer un mapa. Un mapa que está ahí en la carpeta, en la página 3, arriba, en la página 3, arriba, dice, realizar un mapa donde aparezcan las regiones de Judea, Samaria, Galilea, Perea y Decápolis, y las ciudades de Jerusalén, Nazaret, y hacer un mapa con eso. ¿De dónde lo sacan? En la carpeta tienen un mapa. Tienen un mapa con todo eso. Así que lo pueden calcar de ahí o, como les dije, copiarlo. ¿Cuál sería la hoja número 9? ¿Me estás preguntando si el mapa es ese? Sí. No. De la página 11. Ah, es el 11. Gracias, profe. De la página 9 Entendido. es el Imperio Romano. Sí. De la página 11. Gracias por la info. Pero no hay por qué, por favor. Bueno, ¿se entendió entonces hasta Gerard. acá? ¿Eh? Gerard. Sí. Gerard. Sí. ¿Los mapas no están en la Biblia? ¿Cómo? No están en la Biblia los mapas. ¿Los mapas? Los mapas que nos mandaste, ¿están en No todas las Biblias tienen mapas. Algunas Biblias tienen, otras no. No sé qué Biblia tenés vos, qué edición tenés. Pero sí, pueden estar en la Biblia, en la Biblia. Igual, lo más fácil es sacarlo de ahí, que es un mapa grande y que se ve bien. Claro, pero no tengo impresora, Gerardo. por Perfecto, eso. está bien, está bien. De donde puedas. De donde puedas. Bueno. ¿Sí? Listo. Seguí tranquilo. Bárbaro. Bueno, la página 3 comienza diciendo historia intertestamentaria. Dice ahí, el tiempo transcurrido entre los últimos escritos del Antiguo Testamento y la aparición de Cristo es conocido como el periodo intertestamentario. Por no haber habido palabra profética de Dios durante ese periodo, los rabinos se refieren a él como los 400 años de silencio. En realidad, más que los rabinos, le decimos nosotros, ¿no? Porque los rabinos no reconocen, esto lo escribí yo, lo que pasa es que lo leo ahora y me doy cuenta. Los rabinos no reconocen los evangelios sinópticos, ni el evangelio de Juan, ni ningún libro del Nuevo Testamento como un libro inspirado de ellos, ¿no? Así que, sí, a ellos les llaman el tiempo de silencio, cuando termina de escribir Malaquías y termina de escribirse el libro de Crónicas. Después de eso no hubo ningún otro libro de los judíos. O sea, no hubo ningún otro libro que pertenezca a nuestro Antiguo Testamento, o sea, la Biblia hebrea. Ustedes conocen, la mayoría de ustedes conocen, que la Biblia católica en el Antiguo Testamento tiene unos cuantos libros que no están en la Biblia protestante. Sí, hoy charlaba con Vanessa respecto de eso, y tiene que ver con que nosotros seguimos, los protestantes, seguimos la tradición judía. Es decir, los judíos son los, por decirlo de una forma, los dueños de los libros. ¿Sí? Los judíos son los que han custodiado los libros por siglos. Son los que los han, por decirlo así, los han editado, los han conservado, etc. Y de repente viene la iglesia cristiana y dice, estos libros también. O sea, nada que ver. Si ustedes agarran una Biblia hebrea, no están esos libros en la Biblia hebrea.
Los católicos le llaman a esos libros deuterocanónicos, es decir, segundo canon, ¿sí? Ellos le llaman deuterocanónicos, ¿no? La Iglesia protestante le llama libros apócrifos porque no reconoce en ellos inspiración divina. Pero los católicos sí dicen que son inspirados por Dios, por eso lo tienen en la Biblia. El tema es que, bueno, un lector no muy avanzado puede ver que esos libros deuterocanónicos o apócrifos para nosotros no tienen el mismo nivel que tienen los libros del Antiguo Testamento, ninguno. De hecho, hay algunos que hasta errores y contradicciones tienen historias fantásticas, pero lo más trascendente es que de ahí la Iglesia Católica saca muchas de sus doctrinas, ¿sí? La misa por los difuntos, la penitencia, las indulgencias, etcétera, ¿no? Saca de esos libros. Así que bueno, ese es uno de los sentidos por qué permanece en sus Biblias, ¿no? Bien, entonces volviendo a lo que nos ocupa, entre la aparición de Juan el Bautista y el ministerio de Cristo, y lo último escrito como canónico por el pueblo de Israel, hay 4 siglos, 400 años que se conocen como los 400 años de silencio, ¿no? O periodo intertestamentario. Esto es la pregunta 1 y la pregunta 2 de la ficha, que supongo que nadie tuvo problemas ahí. Hasta ahí venían bárbaros. Mucho sigue diciendo la carpeta, mucho de lo que sucedió fue predicho por el profeta Daniel. Israel estuvo bajo el control del imperio persa del 532 al 332. Los persas permitieron a los judíos practicar su religión con poca interferencia de su parte. Aún les fue permitido reconstruir y tener adoración en el templo. Nosotros sabemos que cuando Ciro conquista Babilonia, como hablábamos recién, él libera a todos los pueblos, entre ellos a los judíos, y los judíos regresan a Judá y a Jerusalén comandados por Zorobabel. No sé cuántos se acuerdan de Zorobabel. Bueno, con Zorobabel y también el sumo sacerdote Josué. Entonces ellos van allá con el propósito de levantar el templo. El propósito principal, el número 1, era levantar el templo de nuevo. Comienzan a construir, tenían materiales que habían sido provistos, pero tuvieron un problema con los vecinos. Los vecinos, esto tiene que ver con alguna pregunta también que andaba por ahí. ¿Quiénes eran los vecinos? O sea, ellos llegan, regresan a Jerusalén, a Judá. Los vecinos eran los de la región de Samaria. Y cuando ellos llegan, se acercan los vecinos y le dicen: che, qué bueno que volvieron, qué bueno que van a levantar el templo, queremos ayudarlos. Y Zorobabel y todo su equipo le dice: muchachos, ustedes acá no tienen nada que hacer, ustedes no tienen nada que ver con nosotros, les echan flip y los rajan. Lo que a esta gente no le cayó nada bien, porque se sintieron ofendidos, menospreciados, etcétera, etcétera. Entonces traman un plan para impedir que el templo se levante. ¿Y qué hacen? Le escriben al emperador, que para ese entonces ya no estaba Ciro, sino estaba Darío, y le escribe una carta y dice: che, Darío, mirá que la gente que mandaron para acá son tipos bravos, fíjate en los libros, hay libros, ustedes tienen libros, fíjate en los libros lo que dice este pueblo. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Fue, miró los libros y vio las rebeliones contra Nabucodonosor, esto. Dijo: che, posta que es un pueblo rebelde, vamos a parar a ver qué pasa, vamos a parar hasta ver qué sucede. Y ordena el emperador que se detenga la obra de reconstrucción del templo. Y pasa un año, y pasan 2, y pasan 3, y los judíos, en lugar de estar ahí viendo a ver qué pasaba y poder restaurar el templo, lo que hicieron fue que con todo lo que tenían para levantar el templo, cada uno se hizo una casita, se arregló, se hizo su ranchito y se acomodaron. Y el templo, si te he visto no me acuerdo.
Y con el correr de los años, pasaron 16 años, y Dios los visita, ¿sí? Dios levanta al profeta Zacarías y al profeta Ageo para animar a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo a levantar el templo de nuevo. Bueno, finalmente el templo es levantado, ustedes conocen bien la historia. Después hay un segundo contingente que viaja de Mesopotamia de regreso a Judá, comandado por Esdras, que también lo encuentran ahí en esos libros, durante el gobierno persa, y finalmente va a ir el tercer contingente con Nehemías, que Nehemías va con el propósito de reconstruir los muros de la ciudad. El templo ya estaba funcionando, pero la ciudad no tenía muros. Y lo que les iba a decir que se me escapó con respecto a los vecinos, es ¿quiénes eran los vecinos? Porque uno dice, bueno, eran las tribus del norte, era Israel, las tribus del norte. No exactamente. ¿Cuál era el problema que los judíos tenían? El problema era que por el siglo VIII, más o menos antes de Cristo, el imperio asirio conquista a Israel y se lleva cautiva a toda la gente, ¿sí? El imperio asirio no tenía la misma política que el imperio babilónico. El imperio babilónico, la política que tenía era cuando invadía, se llevaba solamente a los mejores. Se llevaba a los más inteligentes, a los más facheros, ¿no? a los príncipes, a los que estaban mejor preparados, ¿sí? Se llevaba todo a lo mejor de lo mejor, ¿sí? Y nada más, que a los demás lo dejaba en la tierra trabajando. En cambio, el imperio asirio no hacía esto. La política se corta en cualquier momento, hacemos como antes, ¿sí? Cuando se corta, les voy a mandar otra vez la invitación para que se vuelvan a conectar. Entonces, lo que el imperio asirio era, llegaba a un lugar, se llevaba a toda esa población cautiva y la plantaba en otra región. Y los de esa región los sacaba y los plantaba en otra región. Y los de esa región los sacaba y los plantaba en otra región. ¿Se entiende? Es decir, la política de los asirios era desarraigar a los pueblos. Entonces, cuando Asiria conquista a Israel, se lleva a la mayoría del pueblo, pero plantó a otra gente ahí. ¿Sí? O sea, quedaron los pobres de la tierra